Hola mis queridos chicos y chicas de Cáncer, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas a los mensajes canalizados de su persona especial para ustedes. Recuerden que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. No te pierdas las actividades en vivo que estamos haciendo durante el estreno de este video. Y te estoy o dando un consejito o respondiendo a tus preguntas de péndulo de forma gratuita, solamente durante el estreno del video en el chat en vivo. Bien, así que si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar de las actividades, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita, así no te pierdes la notificación de un próximo video y puedas participar en las actividades, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Antes de Obi Bermúdez y ¿Dónde está el amor? De Pablo Alborán. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Deseo tanto la reconciliación. Me la paso pensando en ti, proyectando en cuál es el siguiente paso a tomar contigo. Sé que te has sentido traicionado y sé que realmente no eres tú el problema, soy yo. Y lo estoy sanando, lo siento tanto. Estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. Y nunca quise herirte, te pido disculpas. Pero yo sé que tú eres la persona para mí. Y estoy proyectando, estoy planeando todo lo que quiero hacer contigo y pasar a la siguiente fase de nuestro amor. Yo sé que eres tú mi alma gemela. Quiero crecer junto a ti y espero que nos podamos apoyar unos a los otros. La honestidad es esencial en este camino y espero que podamos crecer desde acá. Sea como sea, te invito a que te ames a ti mismo primero. Ok, Cáncer, muchas gracias por estar acá. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esta lectura, ¿no? Está bastante interesante. Siento que es una persona que te ha herido en el pasado, con la que han tenido problemas. Para algunos de ustedes ya está lidiando con un nuevo amor y esta persona todavía sigue pensando en ustedes. Tu persona cree que tú eres la persona para él o para ella. Recuerden que esta lectura no tiene géneros. ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que después de todo esto tu persona ha tenido esta especie de epifanía que viene con el juicio. También la carta del juicio nos indica reconciliación. Tu persona viene directamente hacia la reconciliación, está pasando por un proceso de sanación importante y ya está listo o lista para seguir, para hacer el siguiente movimiento contigo hacia ti. Tenemos dos de bastos en esta lectura y tenemos también el 3 de bastos. ¿Qué es lo que pasa? Que casualmente yo hago las lecturas de izquierda a derecha e intuitivamente me están diciendo esto no, va un poco más de derecha a izquierda. Tu persona en este minuto lo que está haciendo es planeando cuál es el siguiente paso que tiene que tomar para poder sanar la situación entre ustedes e ir hacia la reconciliación. ¿Bien? Todavía está en fase de planeación, también está un poco en la culpa. Bueno, ¿qué fue lo que le he hecho a Cáncer? Quizá ya Cáncer está interesado en otra persona también. Entonces, vamos a mirar un poquitito más. Esta lectura se ve bastante interesante, Cáncer, ¿ok? Muchísimas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que siente la persona de Cáncer hacia Cáncer. ¿Qué es lo que siente la persona de Cáncer hacia Cáncer? ¿Qué siente la persona de Cáncer hacia Cáncer? Tiene el corazón... Uy, discúlpenme, ¿eh? Tengo el corazón roto, rotísimo. 3 de espadas, arrepentimiento, dolor, ¿no? Este es el guerrero herido. Lo que siente tu persona con respecto a ti es que tiene el corazón roto y siente muy gravemente tu pérdida. Bien, está en mucho dolor. Y posiblemente en ese dolor es donde se ha dado cuenta de bastantes cosas. Vamos a mirar un poco más. Ahora, está el paje de bastos. Espera que ha salido otra carta acá abajo.
tiene que ganar la confianza. El paje de bastos al reverso todavía no está tomando la acción o la confianza para tomar esa acción de ir a celebrar contigo esa reconciliación. Bien, si te preguntas si tu persona ha cerrado el ciclo contigo, definitivamente no. Acá algo quiere gestar contigo con la carta de la emperatriz, ¿no? Algo quiere crear, algo quiere dar a luz contigo. También esta es la carta del divino femenino. Ya bastantes cartas de arcanas mayores, lo que nos va indicando un despertar espiritual. Bien, con la carta del diablo al reverso, se está soltando de algo, puede ser una conexión kármica, cierta toxicidad, pensamientos negativos, conductas tóxicas, bien, son cosas que ha bloqueado anteriormente y como que siento que viene como a redimirse de sus pecados también. Me gustaría saber un poco más, una carta más, por favor, guías espirituales. La carta de la papisa al reverso, una carta más. Siento que la separación le ha dolido bastante, así mucho, mucho, mucho. Entonces ha negado su intuición, está en mucho dolor. Bien. Y sigue deseando estar contigo. Tú sigues siendo su deseo hecho realidad con la carta del 9 de copas. Pero sin embargo, claro, está este 2 de copas. Lo que me está indicando acá es la separación entre ustedes. Y nos dice acá, no, esa copa que tiene ella todavía es la mía, esa es la que quiero yo, esa es la que quiero yo, ¿no? Te ve a ti como el divino femenino. Siento que ha habido una desconexión importante. Incluso siento que para algunos de ustedes había una tercera influencia en esta vida, en su persona que ha sido bastante tóxica. Y eso ha provocado más confusión, más bloqueos. Sin embargo, ya siento que tu persona lo tiene todo mucho más claro y quiere ir hacia ti, quiere la reconciliación, está planeando esa reconciliación. ¿Bien? Si es que no les vi, porque no recuerdo la verdad, yo me concentré en la lectura y se me fue. Si es que no les di las 2 canciones de los guías espirituales para ustedes, es Antes de Ovi Bermúdez y ¿Dónde está el amor de Pablo Alborán? Posiblemente ya se las di y estoy hablando locuras, así que perdónenme por ser como Doris y tener falta de memoria a corto plazo. Se pueden reír de mí en los comentarios, no pasa nada. Bien, vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría ver cuáles son los signos involucrados en la lectura. Puedes estar lidiando con un Leo, con un Géminis, con un Aries o un Tauro. Recuerda que estos signos no son limitantes. Cáncer, puedes estar lidiando con otros signos que no sean esos. Vamos a hacer algo distinto a lo usual y voy a hacer un pequeño interactivo con ustedes. Voy a tirar 3 cartas en la mesa que nos puedan hablar un poquitito más acerca de su situación, pero de forma más especializada, ¿ok? Entonces vamos a dejar 3 cartas en la mesa y te vamos a invitar a que elijas una de ellas. Ahí ya no están hablando las cartas. Bien. Siente su energía. En un segundo ya vamos a comenzar a develar de qué se trata de forma un poco más especializada con cada uno de los casos que estemos ahí hablándole a los amigos y amigas de la comunidad de YouTube. Vamos a develar la primera carta. Nos dice el 2 de copas al reverso. Siento que tu persona todavía está como con mucho, mucho dolor acerca de la separación. También siento que te extraña mucho. Por sobre todas las cosas te invita a trabajar en el amor propio. Siento que le ha costado mucho soltarte. No te quiere soltar. Siento que se está aferrando a ti, al dolor que ha pasado en la separación. Entonces está en línea con lo que estamos conversando. Para el segundo grupo está el 2 de espadas. Tu persona tiene que tomar una decisión entre 2 opciones y tiene ciertos bloqueos. Hay bloqueos emocionales aquí. Con esta carta tiene los ojos vendados, los ojos tapados. Entonces nos dice hay algo que no está queriendo ver o aceptar. Bien, entonces tiene que pasar por ese proceso. Ahora, cuando el 2 de espadas está al reverso, significa que esa energía se está comenzando a soltar y ya está comenzando a ver las cosas de forma más clara. Bien, esta carta nos dice aquí un poco de paciencia porque tu persona tiene que tener claridad. Con la carta de la fuerza acá para el tercer grupo, este es un gran sí. Ya se nos está viendo un poco mejor. Esta persona ya está
ganando la fortaleza en sí mismo, integrando todo lo que le ha ido pasando para poder hacer ese movimiento hacia ti, ganando dominio de su ego, ¿ok? Vamos a ver también ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial, pero antes me gustaría ver cuál es el consejo para ti, ¿no? Si es conveniente esta conexión para ti o no. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para Cáncer. ¿Es esta conexión conveniente para Cáncer? Ok, para los que puede ser que ya no estén interesados en esta conexión y ya no sepan qué hacer, nos dice hay algo mejor ahí para ti. Bien, sí puede haber romance acá, pero en tiempos divinos, en tiempos perfectos, no dicen tiempos perfectos, y nos invitan a ganar un poco más de información. Por sobre todas las cosas, si es que tú aún quieres intentar con esta persona está viniendo hacia ti para la reconciliación. Bien, puede haber romance aquí. Para los que ya no quieren esto, o esta lectura no está resonando de una u otra forma, nos dicen hay algo mejor ahí para ti de una forma u otra, no te preocupes. Si hay algo que estudiar, hay que ganar más información acerca de lo que yo siento o la otra persona está sintiendo o lo que está pasando en la vida de otra persona para descubrir cierta información acerca de estos bloqueos, ¿bien? Quizá miedos, inseguridades que estén pasando por ahí, ¿ok? Vamos a mirar ahora cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción de la persona especial de Cáncer hacia Cáncer. Recuerden que esta acción es como acción más inmediata, ¿no? Es más pronto. Reina de Copas, el hombre colgado, la carta del ermitaño y la carta del diablo al reverso. Bien, y impedimentos, ¿no? Siento que tu persona no va a actuar y es por eso que está en la fase de planeación hacia esa reconciliación porque no está actuando por el momento. Todo lo contrario, siento que está reconociendo, como el primer paso, reconocer que tú eres su reina de corazones. Recuerden que esta lectura no tiene géneros específicos, tómenlo como resuene. Está haciendo esa indagación espiritual, está pasando posiblemente por un despertar espiritual con tantas arcanas mayores que está teniendo para soltar esa negatividad, soltar esos impedimentos, ¿ok? Entonces tu persona por lo menos por ahora está en la fase de soltar los impedimentos, reconocer para luego poder planear o estar planeando en el fondo esta venida hacia ti y expresarte qué es lo que está pasando, ¿no? Esa es la fase en la que está. Hay que ir viendo cómo se va develando las próximas lecturas, queridos y queridas Cáncer, pero esta persona está planeando esta reconciliación poco a poco. Bien. Vamos a darte un último consejito antes de irnos, así que muchísimas gracias por estar acá. Espero que esta lectura les esté sirviendo de una forma u otra y esté resonando con ustedes. Nuevamente, insisto, muchísimas gracias por estar acá. Es una bendición tenerlos en el canal, ¿ok? Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. Acá, ¿qué es lo que les quiero decir? No encontré la carta que estaba buscando, da lo mismo. Perdonar la situación anterior nos ayuda a cerrar el ciclo kármico y a dejar de tener el mismo problema, ya sea con la misma persona o ya sea con otra persona o en una futura relación, ¿ok? Cuando tú ya sabes quién eres Cáncer, ya no te puedes traicionar a ti mismo tomando decisiones que no te sirven para tu crecimiento personal y me estancan en situaciones que son desde el ego, ¿no? Venimos acá a trascender el ego. Reconocerte a ti mismo también es parte de tomar las mejores decisiones para ti, ¿ok? Lo que decimos acerca de una persona habla más de lo que hay en nuestro interior que de la otra persona. Esto significa que lo que yo veo en el otro es un reflejo de lo que yo tengo en mi corazón o lo que está en mi mundo interior. ¿Bien? Entonces, ocupo el mundo externo como un reflejo para mirarme a mí mismo, para mirarme a mí misma y saber qué es lo que tengo que trabajar para evolucionar en mi aspecto personal, ¿ok? No lo ocupamos el mundo externo para observarnos a nosotros. Si es que está todo mal en mi mundo externo, tengo que observar qué es lo que está fallando en mi mundo interior. Se los dejo ahí
para que puedan procesar esa información. Muchísimas gracias, Cáncer, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Si te gustaría participar de las actividades que estamos haciendo en el estreno y te lo has perdido, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que no te pierdas las próximas notificaciones y nos vemos sin duda en la próxima semana con nuevos videos, otras actividades. Así que les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.